Bueno, pues aquí tenemos el taladro LEEIKOO, que es un taladro eléctrico de batería. Promete la batería 21 voltios a 2 amperios, que no está mal. Y aquí tenemos el taladro. Al principio se le ve bien construido, solidez, un tacto tipo industrial bastante bueno. No tenemos los acabados de taladros de precios similares, también lo digo. O sea, yo, por ejemplo, si pongo este taladro al lado de un taladro del Lidl de Parkside, el de Parkside es bastante mejor, está mucho mejor acabado. No está mal acabado este, pero reconozco que por el mismo precio tienes un Parkside bastante mejor acabado y seguramente bastante mejor. Este taladro promete 42 newton de potencia, que es mucho. De hecho, se supone que es más que el Parkside del Lidl, por lo que habrá que probarlo a ver qué tal resultado da. Lo bueno que tiene es que nos trae por aquí el cargador, que se carga directamente a la batería. O sea, es un cargador tipo como los móviles, no es de clac poner la batería, sino que pones directamente aquí y lo pones a cargar, como podría ser el de un portátil, un móvil o cualquier cosa. Y luego tenemos un juego de brocas y puntas, que esto está bastante bien. Por un lado tenemos aquí las brocas de madera, por lo que estoy viendo, de madera y de hierro, no tenemos de pared. Aquí tenemos las de pared y tenemos un juego de puntas de atornillar. Aquí tenemos un juego de puntas de atornillar completo y un pequeño alargador para poder poner las puntas, que está bastante bien. ¿Se echa un poco de menos un maletín? Pues sí, tampoco es muy caro el taladro como para echárselo en cara, pero es lo que hay. Y nada, vamos a probar el taladro a ver qué tal. Como podéis ver, al encender tiene esta luz LED, que no le veo mucho sentido, la verdad. Yo una luz LED creo que sería mejor puesta en la parte de aquí para que apunte a la pared y veas un poco lo que haces. El tacto del gatillo es bueno, tiene distintos niveles de par. Luego enseguida saltamos distintos niveles de par de apriete. Uno percutor, el otro taladro para hacer agujeros en madera y en acero, y el otro atornillador. Tiene las dos velocidades. Aquí tendríamos la velocidad 2, que es para taladrar, y aquí tendríamos la 1, que es para atornillar. Tenemos el detalle de que nos meten una punta plana y tipo Phillips por si acaso necesitamos atornillar algo rápido y no tenemos ninguna punta a mano. Llevar siempre una punta aquí, que eso está muy bien. Aquí podemos ver el nivel de la batería. Es un taladro que para alguien no profesional como yo, pues está muy bien porque es mucho mejor que el típico atornillador este malo. La boquilla aquí tiene autofreno para aflojar sin herramienta, que eso está bien. Hay herramientas por el mismo precio que yo creo que están un poco mejor. Tema lo que digo, el Parkside de Lidl o algún Black & Decker que esté de oferta está a un precio similar y la verdad este tramo de aquí, por ejemplo, en los otros está mejor terminado. Luego otro detalle, pues la batería, tampoco te dicen el tipo de batería que es, que podrías buscar un repuesto y no te lo dicen, entonces pues te toca investigar a ver si puedes encontrar una segunda batería para tener. Por lo demás, pues eso, buen taladro, buena pinta, con una buena oferta por menos de 40 euros, pues sería un taladro bastante bueno para tener en cuenta, para tener pues eso, para uso aficionado en casa, para montajes rápidos y no tener que andar atornillando a mano.
dernier, c'est le mode percussion. Donc là, je suis en vitesse 1. C'est quoi la différence? C'est plus long, quoi. Alors si je mets 2... Bon, je vois pas trop la différence. De empresa, también lograr que el cine clásico llegue a las nuevas generaciones y que esto contribuya a que la gente amencione, que es al final una parte esencial de nuestra cultura y que no hay otra manera de amar el cine que viendo buen cine. Y en el clásico nos vamos a encontrar absolutos tesoros. Garantizo absolutamente que cualquiera que vaya al cine